Buenas noches para todos, muy contenta otra vez de estar con ustedes. Sobre todo este tema me encanta porque sé que les voy a ayudar muchísimo, como me ha ayudado a mí en mi propia experiencia como persona y como psicoanalista. ¿Cómo vamos? Se estaban conectando la gente. El título se los voy adelantando, ya se los había anunciado por las redes. ¿Por qué algunas personas se fascinan con la enfermedad? Voy a tratar de ser muy cuidadosa porque sé que algunas personas en este momento están enfermas, por supuesto, no solo por esta pandemia, otras enfermedades incluso. Ya nos habían anunciado, lo sabemos, que las UCI no están únicamente ocupadas por los que tienen coronavirus, sino por otras personas que están muy delicadas de salud. Me voy a referir específicamente a un modo de enfermedad, no la enfermedad mental, no lo que tiene que ver específicamente con lo psicológico, lo afectivo, sino algo que toca específicamente al organismo. ¿Faltan? Les voy adelantando, este tema me ha gustado muchísimo, no sé, tal vez hace 3 años, el SENA me invitó a un congreso que ellos hicieron nacional sobre salud, con todos sus programas de salud, con todos sus programas de ARLs, bueno. Y me dijeron que si les hablaba de aquellas personas que todo el tiempo se estaban incapacitando en sus trabajos, y les propuse una pregunta similar a esta para que habláramos sobre estas personas que repiten una y otra vez la enfermedad y no sabemos por qué, porque inclusive algunas de sus enfermedades son sin diagnóstico. Van a las EPS, los médicos les dicen, les hacen pues todos los exámenes pertinentes y resulta que el cuerpo no da noticia de alguna enfermedad que pueda ser, por ejemplo, diagnosticada por el discurso médico. Por supuesto, no me voy a referir a la hipocondría, que es más o menos la enfermedad que dicen por ahí en el árbol popular, que todo el tiempo está enfermo, que todo el tiempo se está inventando enfermedades. No, es decir, si usted está enfermo, no necesariamente es que se lo esté inventando, a veces sí, pero independientemente si se lo invente o no, o si esté mintiendo o no, como algunas personas a veces lo piensan, sobre todo los niños, como cuando dicen que no quieren ir a estudiar y ponen la supuesta enfermedad, no me estoy refiriendo a estas personas, sino a aquellas que usan el organismo, usan el cuerpo para comunicar alguna cosa, algún asunto que les está en ese momento incomodando. ¿Ya vamos? ¿Todavía un poquito? Bueno, les recuerdo que este en vivo, en las redes sociales estuvimos diciéndoles que nos preguntaran lo que querían resolver respecto de esta pregunta, respecto del tema la enfermedad. Se recogieron bastantes preguntas, las organicé de tal manera que tuvieran como un orden que me permitiera dar cuenta de lo que le pasa a algunas personas con la enfermedad. Al final voy a responder la pregunta por qué algunas personas se fascinan con la enfermedad y les voy a, digamos, a mostrar unos caminos para que una vez usted haya descubierto que su relación con la enfermedad de fascinación, pues entonces intervenga, porque finalmente no nos podemos poner a decir únicamente qué les pasa a los seres humanos desde el psicoanálisis, sino cuando ya hayan descubierto o intuyan que usted tiene una relación con la enfermedad de fascinación, cómo poder intervenir para que no agote las estrategias médicas, sino que usted también ponga de su parte para que le ayude al discurso médico cuando a veces se siente, por ejemplo, castrado con usted sin un diagnóstico o con un montón de exámenes que no arrojan un nombre para su enfermedad, y ya sabemos que una enfermedad sin diagnóstico angustia mucho a los seres humanos. ¿Listo, Eli? Sí, empecemos. Sí, bien. Entonces, la pregunta, ¿por qué algunas personas se fascinan con la enfermedad?
ya me conocen, entonces voy a empezar primero como con algunas aclaraciones, no voy a empezar inmediatamente con la respuesta a las preguntas, sino con algunas puntuaciones para que empecemos como a hablar un lenguaje común. Digamos que para el psicoanálisis, una persona, porque miren que la pregunta es ¿por qué algunas personas se fascinan con la enfermedad? Te voy a hablar de ese sujeto, de esa persona, de qué se trata. Y cuando digo de qué se trata la persona en el psicoanálisis o un sujeto como tal, no estoy diciendo que eso es únicamente en el psicoanálisis, sino que eso somos todos. Para el psicoanálisis, los seres humanos están como divididos entre dos. Es decir, que cuando a mí me visita alguien en el consultorio, cuando estoy atendiéndolo por una videollamada, no sé qué, ese sujeto, aunque se llame, por ejemplo, Alberto, que siempre he dicho ese nombre, ¿cierto? Ese sujeto está ahí, frente a mí, pero yo lo que estoy siempre viendo es a otro Alberto, es decir, siempre hay dos. Eso se llama, para el psicoanálisis, división subjetiva, conciencia e inconsciente. No sé si recuerdan, en mi época de chiqui de sardina, había un programa lo más de interesante que se llamaba Tentaciones. Y entonces era un angelito todo divertido y una diablita, siempre atacando los dos, porque eran los dos detrás de un chico que quería tomar una decisión pero no podía. Entonces, ¿me lo como o no me lo como? Me refiero a cualquier pastel o cualquier cosita. ¿Me lo como o no me lo como? ¿Qué hago? ¿Me voy del trabajo? ¿No me voy del trabajo? No sé qué. ¿Me como esta panelita copeña? ¿No me la como? No sé cuántas. Y resulta que ese sujeto estaba absolutamente como invadido por esos dos asuntos, esas dos conciencias, sin poder saber a cuál, digamos, obedecer. Eso es un sujeto. En todas las decisiones de su vida siempre hay como dos, y eso se llama división subjetiva. Uno está como entre dos todo el tiempo. Entonces llega, por ejemplo, una persona diciendo que desea adelgazar. Doc, es que miren este sobrepeso, si no adelgazo, entonces se me van a afectar mucho más las rodillas, mire que tengo esta cardiopatía o tengo esta enfermedad en la columna, no sé qué. Y resulta que ese sujeto, ahí está ese sujeto en la conciencia y dice que él tiene un anhelo, quiere adelgazar. Pero de pronto en el mismo discurso es bellísimo cómo las personas hablan porque nos van diciendo eso inconsciente. Mira cómo uno puede capturar el inconsciente de una persona. Voy a ser como esa persona que quiere adelgazar. Doc, yo quiero adelgazar. Es que yo como así de poquito. Yo no entiendo por qué yo estoy tan gorda. Poquito que como. Pero yo quiero adelgazar. Y resulta que después aparece en el mismo consultorio a 3 segundos de haber dicho esa frase. Pero es que me gustan mucho los chocolates. Es que a mí me da como algo. Yo lo veo y a mí me da como una cosa. Y entonces hay esa división en tanto que hay un sujeto con un anhelo consciente de no sé qué, tener algo, saborear algo, conseguir algo, y otro sujeto que es el que vienen y le presentan al psicoanalista para que uno se encargue de eso que a ellos mismos les repugna. Esa es la división subjetiva. Un sujeto con todas las buenas intenciones y otro sujeto que también le habita, que hace que su vida no vaya hacia el bien vivir, sino hacia el malestar. Ese es el sujeto con el que contamos en el psicoanálisis. Ahora, Vanessa Machado está por acá conmigo, hermosa como te amo. Ahora, el concepto de fascinación. Fascinación, pues esa pregunta les debe hacer mucho ruido porque es como si de inmediatamente incluso las preguntas me dieron como esa idea de que ustedes tenían esa intuición o de pronto hasta ese malestar, porque fascinación es como algo así como, entonces Doc, entonces a mí me gusta enfermarme, no me gusta enfermarme, mire cómo estoy de mal, ¿cómo me va a gustar enfermarme? La fascinación fue una palabra que escogí para poder mostrar algo que me parece fundamental para que entre todos podamos entender algunos de los fenómenos de nuestra cultura que a veces no tienen explicación, sobre todo porque uno como que dice, ¿por qué se dejó pegar? Pues 3 veces se dejó pegar y no para eso, perdón, y no lo denuncia. Y ahora quiere retirar la denuncia porque se deja pegar del marido y sigue con él, como algo así. Entonces, hay una diferencia radical entre lo que es placer y goce. No me interesa siquiera que se aprendan los conceptos, sino que sepan que eso existe y le pongan el nombre que le pongan, finalmente sepan que eso existe en los seres humanos. Hay algo que se llama placer, que es una satisfacción que está apuntalada al bien vivir.
me voy a comer un helado, me voy a comer una panelita Copelia, me quiero tomar un cafecito, quiero hacer este viaje, quiero leer este libro, no sé qué. Pero, y eso se llama placer, ¿cierto? Pero hay otro concepto que nos va a servir muchísimo para comprender por qué a algunas personas les parece que les gustara, en comillas, que las maltraten o que les hagan daño o que les estén gritando en el trabajo, no sé qué, que se llama goce. El goce es un concepto psicoanalítico que sirve para mostrar que los seres humanos también encuentran satisfacción en el sufrimiento. Yo sé que lo que les estoy proponiendo es muy extraño, pero acudamos a Albert Einstein. ¿Para qué las buenas intenciones? Los actos son los que nos definen. Ay, es que no, es que a mí no me gusta que me maltraten, entonces ¿usted por qué? Pues gustan en el sentido coloquial de como lo dicen, no es gustar el verbo para uno nombrar semejante barbaridad, pero eso es el argot popular, la gente va diciendo, vea, es que a esa señora parece que le gusta que la maltraten, a ese señor le gusta que parece que lo humillen todo el tiempo. ¿Para qué vamos a decir que no me gusta esto? O que no estoy empujado a esto, o que no anhelo, por ejemplo, tal o cual mal, pero me pasa. Si finalmente en tus actos lo que aparece es que te procuras el mal, te procuras el sufrimiento. Entonces, goce es un concepto que sirve en el psicoanálisis para mostrar que hay un cierto gocecito inconsciente por el sufrimiento. Por el sufrimiento, es como la diferencia. El placer tiene que ver con la satisfacción apuntalada al bien vivir y el goce es la satisfacción apuntalada al malestar. Bueno, entonces en el caso de la chica que va al consultorio y dice que quiere estar, que quiere adelgazar, por ejemplo, esa chica tiene un anhelo de recuperar el peso que tenía o adelgazar porque tiene sobre todo mucha intención de tener buena salud. Pero algo de ella no la deja tener ese anhelo. Y dicho sea de paso para que poco a poco me haga entender, el goce siempre será un acto de amor para alguien. Gloria, ¿cómo así? Sí. Eso que te hace sufrir siempre será un acto de amor para alguien. Eli, hermosa. ¿De acuerdo? Entonces sería algo así como, si usted está enfermo de algo, la pregunta que hay que hacerse rápido es, ¿para quién es esa enfermedad? ¿Con quién te tienes o quieres vincular a través de esa enfermedad? Pronto se los voy a ir diciendo de a poquitos, pero quiero que por lo menos en este momento podamos tener todos claros los conceptos como para que después yo pueda responder las preguntas y no nos tome por sorpresa cuando les diga que hay personas que gozan de estar enfermas, porque ya van a entender cuando yo diga gozan de estar enfermas, que lo que estoy en realidad diciendo es que esa persona se satisface inconscientemente en la enfermedad y que esa enfermedad es para alguien porque es un acto de amor. ¿De acuerdo? Ok. Si nos van a hacer preguntas, después las responderemos porque ya habíamos como en las historias, habíamos puesto como la posibilidad de que nos ayudaran a estructurar este en vivo. Ahí tenemos algunas preguntas ya pues definidas para poderlas responder. Ojalá que pueda pues cumplir con esa expectativa de los que me escribieron con sus preguntas. Ok, ahora vamos a hablar de la enfermedad. No me voy a ocupar, como me estaban preguntando algunas personas, no me voy a ocupar de las enfermedades mentales, quiere decir, para que todos nos reunamos en un mismo punto, no me voy a ocupar como de lo que tiene que ver con lo psicológico. Pero eso no significa que no me vaya a ocupar de eso psicológico en las enfermedades. Ya se los voy a decir, mire. Cuando uno va a hablar de enfermedad, tiene que hacer una diferenciación sustancial, porque si no, no nos podemos entender en relación a lo que es el cuerpo del ser humano. Hay algo que es el organismo y algo que es el cuerpo. El organismo es tu carne y tus huesitos. Y el cuerpo es la idea de organismo que tienes o la idea la representación que hiciste con ese organismo. Entonces, por eso les voy a poner ejemplos para que puedan ver que eso existe, que esa diferencia existe. Usted está convencida de que ese día no está tan bien, salió como desorganizadita, y todas las amigas, parce, estás divina, y no, pero
que tengo, no, estás hermosa. Hay algo más allá que el organismo, es decir, hay algo que el sujeto pone en ese cuerpo que comunica a los otros. Les voy a poner otro ejemplo. Hay personas, con todo el respeto que me merecen todos ustedes, pero hay personas en nuestra cotidianidad que uno dice en el argot popular, las ve caminando por ahí con cierta ropa o a veces hasta con poquita ropa y no sé qué, y estamos por ahí caminando y una de las amigas le dice a la otra, parce, esa hija no tiene amigos, nadie le dijo, no se ve, qué horror. Y esa persona está feliz, ella cuenta con un cuerpo que no tiene que ver con el organismo que posee, por ejemplo. Otras que se sienten absolutamente obesas y son absolutamente delgadas, como por ejemplo la representación de cuerpo que tiene una anoréxica, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que les está pasando a esta chica que fue Miss Colombia. Fue bellísima la historia de esta chica. ¿En qué sentido? Es un sujeto que se enteró, me parece muy bello, que se enteró que más allá del organismo hay un cuerpo, es decir, ¿qué va a hacer ella con ese organismo? Que ya es un cuerpo para ella, con una amputación pues como esta, con una cirugía como la que le tuvieron que hacer, pero ella lo que está haciendo es diciéndonos a todos, me parece muy hermoso por eso, que más allá de un organismo que ahora no tiene un pedazo de él, hay un sujeto que es el dueño de ese cuerpo, es decir, un sujeto que es capaz de hacer más allá de la carne y los huesos, es decir, con el ser. Hay otro ejemplo a propósito de esa diferenciación entre organismo y cuerpo. Hay un adagio que dice, yo no sé qué tiene, no sé qué, un no sé dónde, es como una cosita innombrable que uno dice, no, es que está, que se pudre. Y las amigas le dicen, que está, que se pudre, a ver, abrir los ojos, ¿no? ¿Qué te dio? Amor de vereda, no sé qué, pero es algo ahí más allá de lo que tiene que ver con el organismo, de lo que tiene que ver con la belleza o de lo que dirían los estándares, pues digamos, de calidad del capitalismo, sino que allí hay un sujeto que a través de su ser comunica algunas cosas. Y el último ejemplo, para ya entrar pues como en materia de las preguntas, el último ejemplo y es que estamos en una fiesta. Estamos en una fiesta, todos estamos pasándola delicioso y tú sabes, por ejemplo, que tú seas un chico, tú sabes a quién pedirle el teléfono, a quién sacar a bailar, a quién ofrecerle un trago y a quién no te puedes ni acercar ni un metro, porque ni siquiera hay un letrero, pero hay algo de nosotros que comunica al otro que puede hacer o no hacer algunas cosas con nosotros. Cuando fui profesora de preescolar sí que me quedó súper claro. Eran chicos de 2, 3 años generalmente los que elegía, porque pues parece ser que a las chicas con las que trabajaba, los chicos pequeños como que no les interesaban mucho. Y resulta que me llamaba mucho la atención, es un ejemplo que me sirve mucho para poder escenificarles o mostrarles cuál es la diferencia entre organismo y cuerpo. Y es que había un chico de esos como comeloncitos, como que la comida había sido un objeto muy importante para él. Era como la manera en que la mamá se vinculaba con él a propósito del video que estuvimos haciendo sobre la alimentación y la madre. Entonces la comida era muy importante para él, muy importante. Era tan importante que yo creo que la mamá ya se había enterado que era muy importante porque comía mucho, pero la lonchera no correspondía con lo que él comía. Entonces le echaban muy poquito. Yo creo que la mamá ya se había enterado de algunas cosas que había hecho, entonces le echaban poquito, para él no era suficiente. Entonces él iba a todas las sillitas, se paraba en la sillita, todavía en pañales, 2 años, no sé, y iba por todas las sillitas a zapotearle a los amiguitos. Unos lloraban, otros me llamaban, otros abrazaban el plato, no sé, pasaba de todo. Pero a uno que voy a llamar por hoy, digamos Manuel, este otro chico, el que les estoy hablando, jamás se le arrimó. Él nunca dijo, el que se me acerque lo muerdo, que es la manera pues de defenderse del otro. Recuerden que también lo estuve diciendo en un video, ¿por qué muerden los niños? Nunca este chico le comunicó a su compañerito que no se acercara porque se la iba a pasar muy mal, para nada. Pero algo de ese cuerpo, apenas este chico se arrimaba a ese plato, algo de ese cuerpo le anunciaba sin decir una sola palabra, ni te atrevas, que te va a ir muy mal, pero no había ni una palabra ni un gesto, sino que era como un código. Por eso es que yo les decía en otro de los videos que lo más erótico es la amistad, porque es una pequeña mirada y uno con esa mirada y con la experiencia que ha tenido con ese amigo hermoso, uno puede
mm, comunicar lo que se está pensando, lo que se está queriendo decir en ese momento cuando todavía o cuando no se pueden las palabras. Ok, entonces empecemos en materia. Espero que haya podido ser clara en relación a lo que es la persona, la fascinación y la enfermedad, digamos desde el psicoanálisis. La tesis que quiero desarrollar es la siguiente, ojalá que lo pueda hacer, si no espero las preguntas, si hay algo que de pronto de lo que desarrollé no quedó claro. La tesis que voy a desarrollar es que algunas personas se fascinan con la enfermedad para vincularse con el otro amorosamente. Es decir, el que se fascina con la enfermedad le está haciendo una declaración de amor a alguien. Obviamente que si usted convive con una persona hipocondríaca, que es la persona que pone la enfermedad en el vínculo como única bisagra para poderse vincular, no quiere decir que usted me diga, no estoy tan feliz, mi mamá toda está enferma, sobre todo tan rara, se enferma apenas consigo novia, es que es extrañísimo que siempre se enferme justo en esa época y que usted esté muy contento. No es que le esté diciendo que se ponga contento por eso, pero lo que sí tenemos que celebrar es que por fin nos enteramos que la enfermedad a algunas personas les sirve para hacer vínculo y que si tú te pones en esa tarea de hacer vínculo con esa persona es que le estás declarando, digamos, le estás recibiendo el modo de amor que ella está proponiendo y es, me voy a enfermar para ti para que tengamos con qué vincularnos. Con todo el respeto que me merecen los seres humanos, no sin haber sufrido, no sin haber pasado por, digamos que cuando yo escucho a los pacientes, todos ellos me cuentan pedacitos de lo que a mí también me ha pasado y a veces hasta me sigue pasando. Pero hay un detalle a propósito de la sonrisa de la chica de Estados Unidos que en otro video les conté, que un periodista atrapa en esa sonrisa de la madre que está comunicando que acaba de perderse los dos hijitos, atrapa una pequeña sonrisa de Medea y en ese instante ella pasa de ser víctima a victimaria porque no se espera que una madre sonría justo cuando está hablando de una tragedia. Cuando las personas que gozan con la enfermedad, es decir, no es que digan, no, súper bien, estoy tan enferma, me encanta, no, pero inconscientemente se ven empujadas digamos, a comunicarse y a vincularse con nosotros a través de la enfermedad. Hay un detalle que espero que ustedes puedan observar entre las personas que tienen pues a su alrededor y que están enfermitas todo el tiempo, ¿cierto? Y es que cuando están hablando de la enfermedad se les escapa una pequeña sonrisa. Es un asuntico de goce impresionante. Y no únicamente con la enfermedad. Una persona está hablando de su sufrimiento y en ocasiones escapa una pequeña sonrisa. Entonces, no es para que vayan estas informaciones que les doy, no es para que vayan detrás de los seres humanos criticándolos, como ay, te pillé y te está riendo, no, sino para que puedan ver ahí un sujeto que goza de la enfermedad, por ejemplo, como estamos hablando, y que puedan allí capturar esa sonrisa, no para burlarse de esa persona, hay que tratar con dulzura a las personas, a usted también le pasa algo de lo mismo, sino para que pueda mostrarle que hay algo ahí de responsabilidad, hay algo de gocecito dulcemente, porque si usted lo ataca, lo que va a producir es más ganas de gozar y no un empuje a interrogarse por su responsabilidad en lo que le está pasando. Entonces, algunas personas se fascinan con la enfermedad para vincularse con el otro y para hacer un acto de amor a través de ello. Esa es como la tesis que quiero desarrollar. Espero que pueda pues ocuparme de esta promesa que una tesis siempre trae. Entonces vamos a empezar con las preguntas que nos enviaron creo que fue al Instagram nada más. Ok. La primera pregunta, bueno, recuerden que les decía al principio que que las organicé como para que fuera un tejido, ¿cierto? Como para que pudiera ser un tejido y tocáramos todos los temas posibles que me permitieran cumplir con la promesa que la tesis que acabo de prometer trae. La primera pregunta que nos hicieron fue que si hay placer, goce o disfrute en la enfermedad. Entonces ya como les acabo de explicar todas estas cositas seguramente, ya tienen una idea de la respuesta, ¿cierto? Dicho sea de paso, no quiero dejar pasar esto que les voy a decir, es un paréntesis antes de responder la pregunta a la persona que no la hizo. Recuerden que los seres humanos no se hacen preguntas porque no sepan.
Los seres humanos siempre hacen una pregunta, solo hacen una pregunta cuando están seguros de la respuesta. Puede que la respuesta no sea la respuesta, pero siempre que una persona hace una pregunta, sea de 2 años o de 40 o de 50, siempre a cualquier edad que una persona hace una pregunta es porque está segura de la respuesta. Les voy a dar 2 ejemplos, de una persona chiqui, un niño, y una mujer histérica. Un niñito pequeñito. ¿Qué tienes ahí? Señalando la panza de la mamá, en la que tiene un hermanito porque está embarazada, que ella ya le ha dicho hasta el cansancio que venga a saludar al hermanito, que le dé picos, que le cante, que no sé qué, y él sigue diciendo, ¿qué tenés ahí? ¿Cierto? Ahí en ese momento ese chico no le está preguntando a su mamá esa pregunta, no es esa pregunta. Si usted es una mamá que vive esta historia con los niñitos que le hacen preguntas, me parecería muy interesante que utilizara el método constructivista, que me parece bellísimo, y es devuélvale la pregunta, porque es que en realidad usted devolviéndole la pregunta a ese chico, lo que está haciéndole es dando un lugar de respeto a ese chico investigador. Es, ¿qué tienes ahí? ¿Y tú qué crees que hay ahí? Y verle la pequeña sonrisa que se les escapa, o se van inmediatamente, porque en realidad usted en ese momento lo que le dijo es, a mí no me tomes por tarada, ni tú te pongas en ese lugar, sino que te respeto y te doy un lugar de investigador. Ahora hazme otra pregunta, y es que estás muy enojado porque van a ser otro hermanito y ni siquiera te alcanzas a imaginar lo que te va a pasar, por ejemplo. Ahora, la pregunta de una mujer histérica. Cuando digo histérica, acuérdense que no estoy diciendo una mujer que grita, es una mujer que goza inconscientemente de verle las fallas a los otros. Atentamente, las mamás paisas, que son las cantaletosas. Todo el tiempo ven fallas. Pero son muy buenas investigadoras. Ese defecto no es tan complicado, porque una mujer investigadora histérica es una maravilla, porque ve donde no hay, como el Principito. Es maravilloso. Entonces los defectos, acuérdense que habíamos hablado también de eso, los defectos también, quitándoles un poquito de algunas cositas por allí y por allá, se pueden volver nuestras grandes cualidades porque los hemos usado muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué iba? Se me fue. Entonces, bueno, sí. Entonces, digámoslo de esta manera. Si una mujer histérica pregunta, buen lapsus que se me haya olvidado porque seguramente soy un poquito histérica también. Si una mujer dice, ¿me amas? Le dice al chico que a ella le gusta, que ama. ¿Me amas? Si ella dice me amas, o si ella pregunta por el amor del otro, es porque ella está segura de la respuesta. Y la respuesta segura para ella no es que no. Ella está segura que es sí. Y él, indefenso y desesperado, le dice, sí, mi amor, ya hoy es la 8ª vez que te digo, mi rey. Ya te dije que sí te amo. Ella en realidad no le está preguntando como un niño, no le está diciendo que si la ama. Ella en realidad lo que le está preguntando es si él es capaz de lidiar con ese hueco de ella, me refiero al vacío y la falta, si es capaz de lidiar con eso que significa una mujer, y es que siempre hay una X por despejar. Es decir, los hombres tienen que lidiar con esa pregunta, no porque esa pregunta vaya a desaparecer, ni porque le estén preguntando en realidad que si la aman o no, sino que en esa pregunta esa mujer lo que está interrogando es el lugar que ella tiene en la vida de ese hombre, y si se lo está preguntando es porque ese lugar está muy blando para ella. Entonces un sujeto nunca pregunta porque no tenga la respuesta, sino porque es otra pregunta la que le está haciendo. Un niño le está preguntando por su lugar a la madre embarazada, y una mujer histérica lo que está preguntando es por ese lugar en el corazón de ese hombre y por cuánto va a apostar por ella, que es una X por despejar. Bueno, entonces empecemos con las preguntas. La primera fue que si hay placer, gozo y disfrute en la enfermedad, que ya le habíamos dicho. No hay placer porque ese sujeto no, porque la enfermedad no es un bien preciado. Nadie dice estoy enferma, me encanta, me parece maravilloso. No, la enfermedad no es un placer, un bien preciado. La enfermedad es un mal despreciado. Entonces,
En la enfermedad no hay placer, en la enfermedad no hay disfrute, en la enfermedad hay goce. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿hay placer, goce o disfrute en la enfermedad? Perdón, tendríamos que decir, algunos seres humanos gozan en la enfermedad porque algunas enfermedades son de improviso, nos toman por sorpresa, nos contagiamos por esto o aquello. No toda enfermedad, dicho sea de paso, no toda enfermedad habla de que ese sujeto goza inconscientemente de estar enfermo, ¿no? Hay enfermedades que son del organismo y punto. Uno sabe, para que lo tengan en cuenta, que goza inconscientemente de la enfermedad porque hay tres elementos. Hay repetición, o sea que se enferma casi siempre lo mismo. Dos, porque ese sujeto se vincula con los otros a través de la enfermedad, es decir, como esos que nada más hablan de eso, de la enfermedad, todo el tiempo hablan, yo sufro de, me llama mucho la atención, lo digo con respeto, con mucho respeto, pero es lo que tenemos, se aprenden los medicamentos rarísimos, el nombre es rarísimo, y dicen ese nombre largo, y me tomo esto, me tomo esto, me tomo esto, pues como no tomo nada de eso no soy capaz de decir cuál medicamento, pero dicen de una manera impecable, no se equivocan ni una sola sílaba, y yo me quedo como, my God, ¿cómo hacen para tener tan clara esa medicina? Pero es que se les convierte en el texto de la vida, o sea que todo el tiempo están hablando de eso, es el segundo. Y el tercero es que es, digamos, la persona, pues estamos hablando de cómo alertarse de si la enfermedad tiene que ver con un gozo inconsciente en usted o en un familiar, y es que la persona no concilia la salud, no la soporta. Entonces uno le pregunta, ¿cómo amaneciste, mami o tía o amigo, no sé qué? ¿Cómo amaneciste? Aliviadita. De todas maneras, aquí me duele mucho aquí, me duele mucho allá, y ¿cierto? O sea, como que la salud no es posible. Por eso una de las preguntas que no consideré, pero que me parece importante tenerlas en cuenta, esta persona que hizo la pregunta seguramente tenía esto en mente, lo que estoy diciendo, y es que en estas personas que dicen aliviadita, ahí más o menos, eso de todas maneras me duele aquí, me duele allá, y voy no sé qué, son personas que no soportan la felicidad. Bueno, ninguna la soporta, ¿para qué no vamos a chicanear? Ninguno soporta la felicidad, es inconciliable. Todas las terapias, las direcciones espirituales, todo lo que sea, es como obligando a dejar el gocecito por el sufrimiento, a ver si se pone a vivir bueno. Digámoslo de esa manera. Pero estas personas en particular tienen como un empujecito digamos, al malestar, cosa que de frente le dicen a la felicidad que es imposible. Es decir, todo el tiempo hacen cosas como para evitar la felicidad. Entonces, sí hay goce en la enfermedad. Y a propósito de la pregunta que nos hicieron, y es como que por qué algunas personas cuando todo estaba muy bien empezaban a sentirse mal o empezaban a sospechar que les iba a ir mal. Esa pregunta que les cuento que no consideramos porque no tenía literalmente que ver con la enfermedad, yo dije, bueno, si es el caso la retomo, porque resulta que estas personas que se enferman tienen estos empujecitos a que aparece la salud y les parece inconciliable. Es como si, a propósito de otras preguntas que nos hicieron, es como si el lugar que necesitaran inconscientemente es enfermos y el estar aliviados es inconciliable. La segunda pregunta, ¿qué tan de la mano van las enfermedades con las decisiones? Esa pregunta me pareció muy interesante. Recuerden que para uno estar en este mundo necesita cuerpo, tiempo y espacio. En estos días, ayer creo que estaba sacando a mi perrita mía, la estaba sacando, era muy tardecito, estaba tardecito por lo menos para mí, y salí por la unidad a sacar, la saqué pues a hacer sus necesidades, como con sustico porque se vuelve como todo oscurito, como todo silenciosito, no sé qué. Cuando me encuentro con un celador, y yo le pregunté, caballero, usted no era como sustico por acá, esto tan impresionante, ustedes que tienen que hacer ronda 3 o 4 de la mañana, no sé cuántas. Me dice, no doc, pues porque aquí como que todos me dicen doc. No doc, a mí no me da sustico, es que a mí
Mi abuelo me enseñó a no tener miedo. Uy, no, no, no. Y una película que me voy a ver con un chico que me parece súper interesante hablar con él. Yo casi me muero de la emoción apenas le escucho yo eso. Yo, ¿es en serio? Y no pude dejar de hablar un ratico con él porque yo le dije, ¿cómo así? Enséñeme qué le enseñó su abuelo. ¿Cómo así que su abuelo le enseñó a no tener miedo? Y miren lo que me dice, que esto también lo habíamos tratado en uno de los videos cuando les compartí lo que le respondí a mi hijo cuando él me dijo que tenía miedo a la muerte, a lo que pasará después de la muerte. El Señor me dijo, es muy sencillo, Doc. Mi abuelo me enseñó que uno no le puede tener miedo a nada. Me enseñó a no tener miedo, pero al miedo a los espantos, mire cómo me enseñó a no tenerle miedo. Yo, ¡guau! Me encanta hablar con este tipo de personas porque tienen la sabiduría en pleno y además educado por abuelos y abuelos montañeros de este hermoso departamento, me encanta. Este señor llega y dice, mi abuelo me enseñó a no tener miedo cuando me dijo, un día me sacó por la noche y me dijo, no vas a tener miedo, porque por más que un espanto se aparezca, no tiene la facultad, porque Dios se la quitó, de hacerte algo en el cuerpo. Te hace en el ser, y en el ser no te vas a dejar tocar, porque estás con Dios. Acá le podemos poner toda la interpretación que ustedes quieran, pero lo que el Señor estaba diciendo es que en el cuerpo es que se siente el miedo. Es el cuerpo, por eso la pregunta, ¿qué tan de la mano van las enfermedades con las decisiones? Por supuesto que van de la mano impresionantemente, porque uno, dependiendo de la relación que tiene con el cuerpo, se relaciona con las decisiones. Por ejemplo, ahorita antes del envío, entonces acá estaban sufriendo muchísimo porque suelo estar como a punto, como que ya va, faltan 3 segundos y yo espérate que es que no me he echado lo que es el labial, pues así soy. Y entonces estaban así como desesperaditas con la situación. Si yo no lo hago así, si mi relación con el cuerpo es que a mí me gusta hacer varias cosas en poco tiempo, me gusta así, no tengo problema con la prisa en algunas cosas, en otras me toma el tiempo, pero algunas cosas las puedo hacer con prisa y las decisiones que tomo son rápidas. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pínteme aquí, póngame allá, ya. Y tomo las decisiones rápidas en la mayoría de los asuntos de mi vida. Es decir, que sí tiene relación en tanto que ese sujeto, para poder llevar a cabo la decisión, tiene que usar el cuerpo. Por ejemplo, voy a ir a una entrevista que en estos días estaba hablando con un paciente que es un papacito hermoso que me parece encantador, tú sabes quién eres, que está concursando pues para una gran multinacional. Entonces, las entrevistas, no sé qué, no sé cuántas, entonces me dice, no, Doc, no, qué susto, yo hoy tengo que ir a esa entrevista, yo tengo que ser el mejor, no sé qué, no sé cuántas. Entonces, yo le decía, seguramente que sí. Ah, bueno, entonces me voy a poner divino, entonces voy a hablar súper fluido, miren, pues, va a adornar el cuerpo, va a usar la voz y las palabras de manera fluida, o sea, que va a usar también la boca, su mente, las palabras, cómo me siento, cómo me pongo, cómo hago. Uno usa todo el tiempo el cuerpo para las decisiones. Es más, a veces cuando vas a tomar una decisión, por ejemplo, de terminar una relación, bien sea laboral, filial, lo que sea, también pones el cuerpo porque, por ejemplo, que tu decisión sea que no te note la tristeza, por ejemplo, pones el cuerpo de tal manera que el otro le comunique que no estás tan mal. Bueno, a veces las personas no pueden disimular tanto, porque a veces los otros saben muy bien leer los cuerpos, ¿cierto? Claro que sí tiene que ver con las decisiones. Muy bien, bueno, puede ser la enfermedad un modo de tramitar la angustia, por supuesto. Recuerden lo que también les decía en otro video, y es que la angustia es un afecto que no engaña. Es decir, que la angustia tiene un elemento peculiar. Y es que es como un nerviosismo en el cuerpo y cada uno escoge un pedacito del cuerpo. Que el pecho, que siento algo acá, que siento algo en el estómago, que me da diarrea, que me da dolor de cabeza. Cada uno verá qué partecita del cuerpo elige cuando tiene angustia, pero si usted se pone a pensar en la angustia, es como un nerviosismo sin nombre, como que uno dice, ay, ¿qué me estará pasando? ¿Qué será? A veces, incluso, se siente angustia y uno tiene medio noticia de que tiene un motivo,
porque por ejemplo tiene angustia porque va a ir a tener una conversación bastante espeluznante, o porque va a ir a una entrevista de trabajo, o porque si usted es médico va a comunicar que alguien murió, no sé qué. Pero ahí sí hay un motivo, pero en realidad a veces el motivo no corresponde con la super angustia que siente en el cuerpo. Algo en el cuerpo se le moviliza y a veces no es únicamente el motivo por el que tiene nervios, sino que son otras cosas. Por ejemplo, la persona que va a una entrevista o un examen, por ejemplo, se preparó como un yogur, impresionante, hizo de todo, estudió como loco. Si uno le preguntara es inconsciente porque tienes sustos y todo lo que te preparaste, no tiene relación el supuesto susto, la angustia, con toda la preparación. ¿Por qué tienes susto si estudiaste tanto? Si el inconsciente hablara, él diría, porque estoy empujado al fracaso, porque doy por hecho en mi fantasía que fracasé. No he presentado el examen y ya vi en el sistema el 00, ya lo vi, porque hay personas que gozan del fracaso, inconscientemente hablando. De eso podemos hablar incluso después. Entonces, claro que sí tiene que ver con tramitar las angustias, porque la enfermedad vendría a ser como la respuesta a la pregunta que ese sujeto tiene. Si uno todo el tiempo está angustiado, si uno todo el tiempo tiene zozobra, si uno todo el tiempo no se halla, como dice el argot popular, mire la frase, no me hallo. Entonces, literalmente es que se perdió, porque usted no se encuentra, no se halla. Es decir, ¿dónde tiene el cuerpo? ¿Dónde tiene el inconsciente? Eso está como separado de tal manera que no se halla. Es una manera de nombrar que hay como una separación entre el cuerpo y la mente, porque usted no se halla, se perdió de sí mismo. Y la enfermedad viene a hacer una representación. Si yo estoy con una angustia muy horrorosa, pues me hago una disautonomía o me hago porque es que pues el cuerpo es lo que habita tu alma. ¿Cómo que no? Las enfermedades, por supuesto. Si el cuerpo es en el que está alojado el alma y el ser, y usted todo el tiempo está angustiado por algo, pues obvio que el cuerpo recibe todas esas angustias y se ponen específicamente en ese organismo. Entonces los psicoanalistas le creemos a los pacientes cuando dicen que están enfermos. Por supuesto. Por ejemplo, a veces he tenido pacientes enfermos, tienen un dolor en alguna parte del cuerpo y me hago acompañar, por ejemplo, de Silvana, que ya les he hablado de ella. Silvana también es terapeuta, pero no psicoanalista, sino que ella, digamos, es de la medicina alternativa, cultura, es una maravilla de chica. Y entonces cuando yo veo que ese sujeto consulta porque la mamá lo estresa muchísimo, yo por supuesto no digo, no, esto es psicológico. Psicólogo que con nada, tiene el colon vuelto nada. Entonces tiene que curarse el colon porque ya el ser puso en ese cuerpo, lo dañó, lo estresó, tiene el colon que no se soporta, bueno, dice que la comida, pero es la madre, y entonces se dañó el colon y tiene que ir a que hagan algo por él. Y como yo no tengo nada que ver con el organismo y esa idea de cuerpo que Silvana sí, entonces yo digo, Silvana, ayúdame amiga, porque este chico ya tiene un problema y hay que ayudarlo porque ya no tiene que ver únicamente con la mente, sino que ya afectó el cuerpo, ya tiene el colon mal, ya tiene la pierna mal, ya le duele muchísimo la cabeza, por ejemplo. Bueno. Hay otra pregunta que me hizo Paula, una hermosa chica que es psicóloga. ¿Por qué se habla de ganancia secundaria de la enfermedad? Yo no estoy muy asociada a la psicología, pero estuve pensando qué es ganancia secundaria de la enfermedad, y por supuesto yo creo que tiene que ver con esto que estamos hablando, y es que la enfermedad, si usted le preguntara a un paciente o a un amigo, ¿para qué te sirve estar enfermo? Por supuesto que ese paciente lo va hasta insultar, o ese amigo, digan, esta no me sirve para nada, ¿para qué me va a servir si finalmente yo estoy padeciendo esta enfermedad? Inclusive dice, yo sufro de tal o cual cosa. Pero resulta que la enfermedad le hace ganar le hace ganar algo. Por eso la pregunta es, ¿para qué te sirve estar enfermo? Entonces el paciente dice, para nada, doctor. Sí. El sufrimiento siempre será un acto de amor. Siempre será un acto de amor. Entonces te sirve para, lo que he visto en el consultorio, escuchando a los pacientes, por supuesto, es que la enfermedad es un acto de amor generalmente para la madre.
Ahorita vamos a hablar del asma, que es una de las enfermedades que me preguntaron, me hicieron una pregunta, me pareció muy interesante, mi amiga Kate también me la hizo. Kate, un beso, te quiero muchísimo. Ahora, la ganancia secundaria de la enfermedad creo que tiene que ver con esa satisfacción que se puede conseguir, esa satisfacción que se puede conseguir a través de la enfermedad, que en este caso sería complacer a la madre. Miren que la mamá necesita, algunas mamás necesitan esa complacencia, porque cuando lo llaman a uno como si quisieran, como que se babiaran por una mala noticia. Ya con el tema que hablamos de las madres. Entonces, mi hijo, ¿cómo está? Bien, mamá. Sí, pero en serio. Pero júremelo. Arrodíllese, no estoy exagerando, pero van a escuchar ese discurso de las madres y es como si ellas pidieran que uno estuviera enfermo. Es más, llega uno de visita y no lo han visto mucho, las abuelas, las tías dicen, estás como acabada, estás como flaca, como jerosa, y uno se va sintiendo como si uno tuviera la enfermedad en pleno, pero finalmente allí hay un deseo inconsciente de que el otro, me refiero como si yo fuera esa madre que necesitara eso, como un deseo inconsciente de que el otro nos siga necesitando, que fue lo que hablamos en el video sobre las mamacitas, pues. De la ganancia secundaria de placer, creo, Paula, que tiene que ver con ese empuje del sujeto, no a la satisfacción en el sufrimiento específico de la enfermedad, sino lo que consigue con la enfermedad. Por ejemplo, todos tenemos muy buena intuición. Ay, que sí, que los que se enferman llaman la atención, por supuesto. Es una bisagra que les sirve para vincularse con nosotros. La otra pregunta, ¿cómo pensar la salud mental en alguien que físicamente tiene una dolencia? Digamos que aquí es donde me sirve la diferenciación que hice entre organismo y cuerpo. Pues hay enfermedades de cuidado que finalmente pues están ahí en el cuerpo y que no tienen que ver específicamente con la psiquis del sujeto, como Frida Kahlo. Tuvo un accidente y le dolía el cuerpo toda la vida, pues y ya, y era la condición orgánica de ese sujeto, ¿cierto? Ese sujeto tenía un organismo que por ese accidente y por otras cositas más que tenía en su vida, ella convivió con el dolor. Pero hay enfermedades, como dicen las mamás paisas, buscadas. Entonces resulta que esa enfermedad buscada tiene que ver con dos asuntos. La enfermedad buscada, que tiene que ver con los accidentes, ¿cierto? De accidentes que no evitamos cuando los podíamos haber evitado, y la enfermedad buscada por descuidos. No falla, sujeto descuidado con su proyecto de vida, no me estoy refiriendo a la alimentación, sujeto descuidado con su proyecto de vida, dedicado a entregarle esta vida y la otra a los demás, tienen enfermedades de cuidado como la gastritis, el colon, que les toca por dolor parar y empezar a cuidarse. Es que sí me tocó cuidarme, y yo digo, ¿no es en serio? ¿Qué es esto? A mí lo que me parece aterrador de esta pandemia ni siquiera es el coronavirus. Recuerden lo que dijo el Papa Francisco, mi personaje favorito, sobre la pandemia, creo que fue el primer video. Nos está curando el coronavirus de las peores enfermedades que hay, y es de la omnipotencia en las que estamos montados los seres humanos. Pero a mí lo que me parece más terrible del coronavirus es que nos tengan que obligar a cuidarnos. Me parece tan impresionante. Yo digo, qué tristeza. Esto se me parece a la Declaración de los Derechos Humanos en este mundo. Hay que obligar a la gente a respetar. Hay que obligar a las personas a respetar lo que naturalmente deberían cumplir. Me parece el colmo. Es que los derechos de los niños, que cuidarlos y que amarlos y que darles comida. Yo, what the fuck, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre que hay que obligar a la gente a cuidar a los que aman? ¿Cómo se les ocurre? Precisamente porque hay una tendencia en los seres humanos no solo a cuidar a un niño, sino a maltratarlo. Porque no solo estamos con el anhelo de quererlo, sino que a veces los niños se vuelven como fastidiositos, como aburridorcitos, y eso, unido a todos los problemas que un adulto tiene, se ven empujados a maltratarlos. Bueno, entonces, ¿cómo pensar la salud mental de alguien que físicamente tenga una dolencia? Recuerden que si es una dolencia o una enfermedad buscada, si es un asunto en el organismo como tal, una enfermedad como tal, por ejemplo, los diabéticos. ¿No han notado que todas las propagandas de diabéticos dejan un mensajito así como
algo así como, yo soy diabético y soy el malgeniado más horroroso del mundo, pero vea que este medicamento o este fresquito que me tomo, vea como me tiene de buen humor. Porque uno de los, digamos, de los efectos secundarios, o no sé cómo se llamará eso, como de los síntomas que se puede esperar de alguien que tiene diabetes es el mal humor, ¿cierto? Entonces, una persona con diabetes que tenga que regular lo que más le gusta, que es el dulce, que si come de más horrible y que si come de menos también, con mal humor, porque es que da muy mal humor uno no satisfacerse con lo que le gusta. ¿Qué es salud mental, por Dios? Muy difícil, muy complicado tener una salud mental en esas condiciones, sobre todo cuando el sujeto está identificado con su mal humor. Como yo soy diabético, soy de mal humor. Como yo tengo la presión alta, no sé qué. Como entonces a mi papá le va a dar un infarto, no le puede contar nada y los feminizan de tal manera pues que cualquier cosa se le tiene que ocultar porque si no entonces le da un infarto y los ponen a ahorrarle la vida, por ejemplo. Cuando estaba peque me daban triple amor y atención. Me pareció muy hermoso, porque no fue una pregunta, sino que, pues, explícitamente no fue una pregunta, pero me dio este comentario de esta persona que nos lo puso, pues, como en la historia. Me pareció muy bonito porque finalmente me ayuda a explicar que la enfermedad, ¿cómo vamos de tiempo, Eli? La enfermedad es el vínculo que algunas personas usan, para tener como tema de conversación, como si fuera la bisagra entre las personas. Recuerdo, yo no sé, no creo que lo haya puesto en el libro, hay temas que no puse, o por respeto, o porque Adriana dijo que no los pusiera, que Adriana Vélez es mi editora, porque le quitaba ritmo a la escritura, no porque fuera un gran secreto, porque pues ya me desnudé en público, pero era una manera de invitarlos a que ustedes también tuvieran las agallas que yo tuve, de encargarse de su propia infancia. Mi papá se va para Venezuela y me empieza a doler una rodilla, creo que era la derechita, y a veces todavía esa rodilla me llama, me habla, me dice cosas cuando hay específicamente un tema que resolver. Es decir, que es muy interesante que escuchen su cuerpo porque en el cuerpo están los mensajes que a veces a los cuales nos hacemos los sordos, que tienen que ver con el alma. Es decir, escucha el cuerpo para que el cuerpo le comunique lo que usted mismo no se quiere decir. Cuando entonces me enfermo de la rodilla, me llevan a cuanto médico, pues porque mi mamá pues no se conformaba con que me dijeran que no, porque ella necesitaba un diagnóstico, porque estaba muy aburrida, porque su chica todo el tiempo estaba con ese dolor, no podía ni caminar a veces y no había un diagnóstico. Y recuerdo, a propósito de la pregunta que me están haciendo sobre cómo cuando estaba chiqui me daban triple amor, no sé qué, a mí no me pasaba que me daban mucho amor, sino que mi mamá estaba como muy ofuscada. No es que me dijera como otra vez me están diciendo que te duele, sino que eso de que no hubiese un diagnóstico para ese dolor a ella la ofuscaba muchísimo porque ella era una chica de respuestas. Hay este problema, vamos a responderlo, pero algo así como que no tuviera respuesta, ella se desconsolaba muchísimo, estaba muy maluca. Hasta que un día fuimos a un médico y el médico le dice a ella: ¿usted para qué necesita que su niña esté enferma? Mi mamá era de ojos verdes, pequeños como los míos, pero verdes. Yo nunca había visto unos ojos tan verdes y tan abiertos cuando ese señor le dijo a ella que si ella necesitaba que yo me enfermara. Pues yo no me vi los ojos abiertos, pero sí me sentí muy sorprendida porque yo dije, en ese instante, y lo recuerdo súper bien, tenía 5 años, yo dije, estoy preocupando a esta chica con esto, me voy a tener que aliviar. Por 2 semanas, 3 tal vez, yo le dije que estaba aliviada, pero no era verdad, me dolía hasta el alma. Me obligué a aliviarme porque yo me dije que ya no estaba a gusto con que el tema para hablar con mi mamá fuera esa rodilla. Quería otros temas. Después pudimos hablar de otras historias, me pudo leer otros cuentos, fue cuando me empezó a regalar libros porque yo estaba muy empecinada en leer. Y entonces cambió esa relación sustancialmente porque yo apenas vi ese regalo de ese médico que estaba diciendo como aquí pasa algo entre ustedes dos, ¿cierto? Y yo creo después con mi análisis que lo que yo estaba haciendo era entretenerla con ese dolor de rodilla para que ella no estuviera tan triste en esa ventana tomando café y fumando porque se había ido mi papá.
Cuando yo supe eso, entonces yo me retiré de la rodilla para que ella se ocupara de lo que tendría que ocuparse como mujer, a ver si resolvía el problema con mi papá. Entonces, miren pues, yo sé que es un poquito quitarse la ropa en público, pero si vieran, me importa más o menos un pepino, si eso hace que usted se ponga a pensar en su propio cuerpo, en sus enfermedades, y se moviliza a hacerse unas preguntas respecto de cómo se relaciona con las enfermedades. Ok, voy a hacer entonces voy a responder la última pregunta y cerramos. Desde el psicoanálisis, ¿las enfermedades respiratorias como el asma tienen algún fundamento? Kate fue la que me la hizo, una amiga muy querida. Sí, Kate. Lo que pasa es que hay un asunto a considerar. Por lo menos eso es lo que yo le he aprendido a Silvana. El punto donde nos enfermamos no es cualquier punto, no es como que uno diga, de cómo enfermar, no sé, cualquier parte del cuerpo, no. Uno va escogiendo una parte que tiene historia, una parte del cuerpo que los orientales dirían comunica algún asunto. Les voy a decir para los que tengan este problema del asma o lo hayan tenido, lo consideren simplemente para que tengan preguntas y cada uno desde su historia haga alguna cosa con eso. Hasta donde he sabido, y por una película que me encanta, me la veo cada vez que tengo oportunidad, me la he visto por ahí 20 veces, se llama Señales, con Mel Gibson, es un actor increíble. Cada vez que digo que me la quiero ver, y me hacen gestos de que otra vez, pero es hermosísima por muchas cosas, me parece muy bella. Hay un chico con asma. Lo que he entendido del asma y lo que me han compartido algunas personas cercanas es que, digamos, se dificulta la respiración y se cierran un poquito las vías respiratorias hasta hacer unas crisis impresionantes. Pensemos en lo siguiente, simplemente les voy a dejar este ejemplo. Lo que separa un bebé del vientre y lo lleva a la vida es precisamente la respiración. ¿De acuerdo? Es decir, el bebé está en el vientre, hay que sacarlo rapidito, no es como que, a ver, démosle tiempo para que salga, cuando, a ver, vamos a apresurar el nacimiento, porque hay un punto donde el bebé ya, el cuerpo necesita aire y no puede seguir con el líquido amniótico. Entonces, ¿qué es eso? Que separa a un bebé del vientre materno. La respiración, el aire como tal. Entonces, si tienes algún problema de asma, me parece que hay que interrogar la relación con la madre, porque creo que te quedas sin respiración. Quiere decir que le dices a la madre que la necesitas tanto que ni siquiera el aire le sirve. Creo que es un impulso regresar al vientre materno. Y si te estás enfermando para la madre, como ya lo dijimos, entonces yo creo que hay que cambiar el vínculo con ella, porque no es que la dejes de querer o la dejes de respetar, sino que no puedes seguir poniendo tu vida en riesgo para regresar al vientre materno. Ok, ¿cuánto me queda, Eli, para ver si puedo cerrar? 2 minutos. ¿Por qué algunas personas se fascinan con la enfermedad? Porque encuentran en la enfermedad una salida a un enigma que todavía no pueden entender, entonces ponen la enfermedad para tapar esa pregunta y por supuesto para no ocuparse de la respuesta. ¿Cómo pasa con la hipocondríaca? Que lo que hace es poner la enfermedad para no preguntarse qué es una mujer, cómo se puede hacer amar más allá de la enfermedad. ¿Por qué algunas personas se fascinan? Porque construyen un lugar en el mundo, es decir, aprendieron desde chiquiticos que si se enferma todo el mundo les pone atención. Entonces ponen la enfermedad porque creen que es el lugar de existencia que tienen. Y se fascinan con la enfermedad precisamente, y lo quiero cerrar así, porque es un regalo para alguien, un regalo para que otra persona esté bien inconscientemente, por supuesto. Me encantó estar con ustedes, espero que les haya quedado súper claro lo que les expliqué. Si este tema es muy complicado porque toca mucho el corazón y los vínculos con los que amamos. Si tienen algunas preguntas me las pueden poner por las redes sociales, que encontraremos una manera de responderlas. Un beso para todos, me encantó estar con ustedes, un abrazo.